Yo creo que estamos en un momento histórico particularmente complejo, ¿no? Pero no es el momento histórico, no en términos de coyuntura, o sea, no es que ahorita estamos en un momento complejo, sino que llevamos un rato en este proceso complejo, ¿no? Y cuando digo rato, no me refiero exclusivamente al hecho del triunfo electoral de Chávez, sino que esto es un proceso que antecede al triunfo electoral de Chávez, ¿no? Ni las elecciones, ni la libertad de expresión, ni el Estado de Derecho, ni la división de los poderes públicos son una creación de la democracia venezolana, sino son una construcción histórica de los venezolanos desde la independencia hasta acá. Entonces, creo que el gran problema del proceso reciente ha sido que, lejos de transformar, de producir una alteración que propiciase un nuevo modelo político protagónico, lo que ha hecho es más bien exacerbar al extremo de la perversión muchas de las carencias que habíamos identificado del proceso anterior y, por supuesto, construir otras nuevas. Creo, verdad, que estamos frente a un proceso que ha desconocido, alterado, violentado, digamos, las construcciones históricas que durante más de 200 años la sociedad venezolana había procurado, o sea, contribuir a estabilizar, a nutrir y a que se fuesen, ¿verdad?, un proceso en el cual todos los venezolanos, con sus críticas, con sus terrores, se sentían que formaban parte de eso. Siempre ha habido personas, organizaciones, procesos que le han puesto la mano en el pecho a los mandones en toda la historia de Venezuela. Eso es un proceso que me parece que es de largo plazo y que es con el que los venezolanos se sienten identificados y quisieran de alguna forma retomar y que eso sea lo que conduzca el futuro de la sociedad venezolana. El otro tiene que ver con el proceso de deterioro o de descomposición de lo que fue el sistema político de la democracia representativa, ¿no? Que es un proceso que, sin que desaparezcan las bondades de la democracia, las tentaciones, las demandas sobre temas de la república, la libertad de expresión, todos esos valores siguen estando allí, pero hay un conjunto de prácticas que empiezan, como decir, bueno, ya va, un momento, págamelo ahí, que es precisamente un proceso de carencias o de descomposición que fue advertido por la sociedad, que fue reclamado por la sociedad, que fue denunciado por la sociedad, o sea, por las organizaciones políticas, desde los partidos, y que en alguna forma devino en el triunfo electoral de Chávez. O sea, yo no creo que el triunfo electoral de Chávez fue exclusivamente como consecuencia de la descomposición política del sistema político de partidos. Sin embargo, creo que a partir de allí, ¿no?, o sea, todas las denuncias sobre las cuales cabalgó el proyecto político mediante el cual Chávez logra aglutinar una popularidad que le permite acceder al poder por la vía electoral, o sea, toda esa oferta de transformación condujo a la construcción de un modelo de democracia participativa o protagónica, como fue calificada con las cosas de la constituyente y tal, que lejos de conducirse en función del fortalecimiento o de la superación de las carencias que se estaban denunciando respecto al modelo anterior, porque eso fue profundizar hasta su perversión más abyecta esos vicios.